Bien, vamos entonces a abordar nuestro tema de esta semana, que tiene que ver con las interpretaciones de la realidad social. Obviamente, ya lo comentábamos con anterioridad y también lo abordamos en varias de las materias, en varias de las sesiones, respecto a la importancia de reconocerse como ser social, pero al mismo tiempo cómo se da ese origen, cuál es la necesidad o la importancia de hablar de esa conformación de la sociedad, pero al mismo tiempo cómo es que se empieza a tener una interacción entre los mismos grupos de la sociedad y cómo al mismo tiempo se está buscando dar una justificación o reconocer qué es lo que hace un ser social, pero no puede darnos una explicación las ciencias naturales como tal, y entonces empiezan a generarse teorías que buscan eso, entender, reconocer la dinámica de esas sociedades y sobre todo comprender qué es lo que busca, qué es lo que van a terminar por imponer al mismo tiempo o cuál es su necesidad de comportarse de tal o cual manera. Aquí quiero partir entonces en esta sesión desde las consideraciones históricas, para que a ustedes les quede más claro qué es lo que va a ocurrir y cuál es el impacto de tres grandes fenómenos. Aquí aparecen dos. En realidad partimos desde la Ilustración, que es un fenómeno que tiene que ver, o un hecho que tiene que ver desde el pensamiento, la concepción de las ideas, de la libertad, de la igualdad en una sociedad como la que se está viviendo del siglo XVII. Posteriormente esto va a impactar en una gran revolución, la llamada Revolución Francesa, que va a retomar todas esas ideas de la Ilustración. Y al mismo tiempo, o bueno, al transcurso de los años, con la llamada Revolución Industrial va a sintetizarse lo que quiere decir aquí que es, terminamos de considerar desde lo mental o lo del conocimiento como la Ilustración, se lleva a cabo una revuelta para que en lo material sea efectivo y la respuesta a estos materiales va a ser un boom, por decirlo así, una explosión referente a los cambios tecnológicos y materiales. Y entonces vamos a poder experimentar físicamente o palpable, o de manera palpable, los sucesos que venían arrastrándose como ideas con anterioridad. Bueno, partamos primero entonces de considerar qué es la Ilustración y cómo impacta en la revolución industrial. Voy a quitar el micrófono. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la Enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La Enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias.
Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas Tener un poco para ver qué significaba eso. La Ilustración como tal es una gran revolución mental o de ideas, y donde se parte en un principio de esa noción primordial que es el conocimiento mismo, es el que brinda todo, todos los grandes cambios de la humanidad. Y aquí nos dice, nos van a decir estos ilustrados. Obviamente ellos tuvieron la oportunidad de acercarse a las universidades, de estudiar, etcétera, etcétera. Como ustedes los han tenido, como un servidor tuvo la oportunidad. Esto nos brindó, les brindó en la época, la importancia de la razón. El conocimiento humano como tal se empezó a ampliar. Recordemos que hay conocimiento, y los tipos de conocimiento que ustedes ven, que han visto a lo largo del curso, es experiencial, que tiene que ver con las experiencias vividas en la inmediatez, pero también va a haber un tipo de conocimiento conocido como el científico. Este tipo de conocimiento lo que va a hacer es impactar en las ideas del momento. Por eso su máxima o su gran frase de la Ilustración es eso: una sociedad culta que piensa por sí mismo era la mejor manera de asegurar no solamente la revolución, perdón, la igualdad, sino asegurar también una, una manera de convivencia plena, ¿sí? Y no hablamos nada más de ese fin del antiguo régimen, sino también al mismo tipo de condiciones de igualdad, de estrecha colaboración entre los diferentes grupos de la sociedad. Y tres grandes principios básicos vamos a encontrar: la igualdad, la razón, que parte de ese conocimiento mismo, y la llamada libertad. Esta Ilustración termina por impactar en el mundo, donde surge entonces en todo en lo que va a ser en la Francia de pre-revolucionaria o pre-revolución francesa, como antecedente de la Revolución Francesa, y que esas ideas se van a trasladar al viejo mundo, al nuevo mundo, que es América, surgiendo desde Europa. ¿Qué ayudó? Pues en 1500 ya se había empezado a desarrollar lo que fue la imprenta. La imprenta lo que hace es expandir o expandir todo ese conocimiento a través de los libros. Los libros empiezan a ser parte fundamental de ese proceso, y los libros como tal ahora ya se pueden producir en masa. El primer gran libro que se empieza a reproducir y para poder mostrarlo a la gran mayoría de la población es la llamada Biblia. Posteriormente, todos los escritos, todas las grandes ideas de los ilustrados se empiezan a compilar, no solamente en diferentes libros, también hablamos de la llamada enciclopedia, que es otro de las grandes ideas de los ilustrados para sintetizar todo el conocimiento de la época, y que tiene que ver con el conocimiento de las ciencias naturales, de las ciencias sociales o de las ideas del momento, y que tiene que ver también con todos los avances de la época, los grandes descubrimientos tecnológicos, etcétera, etcétera. Ya se empieza a buscar la manera de tener ese conocimiento general en toda la sociedad, sintetizado en un libro. Esto va a impactar, como ya lo dicen ahí, en la revolución estadounidense, o en esas 12 colonias inglesas que van a exigir cambios y lo que les va a llevar a la independencia. Obviamente después de 1776 viene la Revolución Francesa de 1789,
y luego vienen las grandes revoluciones en toda Latinoamérica, que parten a partir de 1810, 1815 en Cuba, etcétera, etcétera, para toda Latinoamérica. Colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que... Entonces hay una mentalidad, bueno, unos grandes desigualdades en la Francia de este siglo XVI, bueno, desde el siglo XVI, y estamos hablando ya en el siglo XVII, entramos en este periodo, pero también al mismo tiempo, cuando ya se está dando esas condiciones de desigualdad económica, porque hay mucha hambre, sobre todo en el campo, en los artesanos, el comerciante, que va a ser conocido como una figura importante, se empieza a contar con recursos y toma las ideas de la Ilustración. Y además, como dicen ahí, el descontento social, se unen para llevar a cabo una gran revuelta. ¿Contra quién? Contra la monarquía, el rey del momento. Ese rey se había legitimado porque él ofrecía seguridad con sus ejércitos. Tú me vas a pagar un impuesto o un tributo a mi rey y yo te voy a dar seguridad a ti, siervo. Los reyes, la mayoría se referían a los de otras condiciones económicas o sociales, el siervo, ¿no? Y entre el siervo estaban llamados tercer estado, que eran ellos, campesinos, artesanos y algunos que otros ilustrados, ¿no? O que habían tenido oportunidad de estudiar en las universidades. Viene entonces estas dos conjunciones, la idea o la mentalidad de la época y al mismo tiempo el llamado descontento social de la época por la gran desigualdad, las hambrunas que se empiezan a presentar en Francia y que ya le empiezan a exigir al rey que le dé solución a eso. Estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes.
Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los dos primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los dos primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y de Aquí lo voy a sintetizar esto porque es un poquito más largo el video, pero me interesa mucho nada más que tengan una referencia así muy general sobre lo que es la Revolución Francesa. Como ustedes se dieron cuenta, hablaban de estados. El llamado, el primer estado, el segundo, que era el primer estado la iglesia, el segundo los reyes, que son denominados la nobleza. En el tercer estado, que era el mayoritario, es donde encontramos esos campesinos, artesanos y sobre todo gente también ilustrada, y el comerciante, que es el llamado burgués, o la gente que tiene dinero, y que lo empezó a tener gracias a la posibilidad de comercializar sus productos, de generar una riqueza individual. Aquí estos dos se van a enfrentar, pero para quitar, sobre todo el comerciante pide el apoyo de campesinos y artesanos e inician una gran revuelta para quitar al rey, a la nobleza, y él adquiere el poder, el comerciante. Hoy en día el comerciante es Carlos Slim, o un gran empresario, Bill Gates, el dueño de Coca-Cola, dueño de Walmart, de los grandes empresas transnacionales. Obviamente encontramos también empresas medianas y pequeñas, pero esos son los llamados burgueses de esa época. La gente que cuenta con recursos para poder contratar a otros, pero al mismo tiempo se va a dar ciertas condiciones de desigualdad. ¿Hasta aquí alguna duda sobre esto? Bien, les voy a poner lo que es la revolución industrial para que vean ustedes el impacto que ya tiene. Vimos la ilustración, todo ese conocimiento de la época y hablar de esas cuestiones de libertad, de igualdad y sobre todo de tener espacios para ese conocimiento y de esas ideas, se van a trasladar o van a impactar en Europa de ese momento. Ya se da la Revolución Francesa, hay un gran choque entonces, y posteriormente encontramos el desarrollo de la Revolución Industrial. Creo que me habían puesto un mensaje, a ver. Sí, no se preocupe, Elizabeth. Lo bueno que ya pudo entrar. Ahorita estaba viendo algunos, a ver si le pueden mandar. Ya creo que Samantha me había escrito, pero ya entró. Bien, vamos a enfocarnos ahorita en la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, ¿cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios.
Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre.
George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo... Miren, aquí entonces vamos a resumirlo a grandes rasgos. Y son parte de las preguntas que vienen ahorita al final y que sean las mismas preguntas que van a realizarse en el cuestionario de esta semana. La ilustración es entonces el movimiento de ilustración se va a hacer, es el movimiento intelectual que va a influir en la Revolución Francesa y en Europa, y al mismo tiempo va a influir en la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque la misma ilustración va a generar un conocimiento humano, y ese conocimiento va a ser explicado también por ese personaje. Todo eso que ven en la parte superior del desarrollo del capitalismo como tal, lo explica Karl Marx. Él va a decirnos, por eso surge la gran división de clases. Otra de las preguntas esenciales aquí también, Karl Marx, que va a definir el capitalismo como un régimen social que requería la separación entre el producto directo de los medios de producción. ¿Y cuál es el producto directo? Lo que se obtiene, ¿no? Los recursos a través de la explotación de estos recursos. Pero ¿quién maneja estas máquinas? Los obreros. Y los obreros que hacen, los llamados proletariado, vender su fuerza de trabajo. ¿Y qué hace el burgués que está aquí encima del obrero? Él genera riqueza, sobre todo es lo que busca, generar un proceso de riqueza. Hoy parecerá algo obvio, algo que tiene que darse por necesidad, sí, pero también al mismo tiempo plantea Karl Marx y posteriormente grandes pensadores de todos los tiempos del siglo XIX, XX e incluso hasta hoy en día, sí, se puede hablar y se le respeta esas ideas al capitalista o al gran empresario o burgués, como quieran llamarlo, pero también debe generar condiciones favorables o por lo menos las condiciones mínimas que no arriesguen a los proletariado, al trabajador. Por eso se exigen 8 horas de trabajo, jornadas laborales no pesadas, un ambiente laboral por lo menos más o menos seguro, un salario mínimo, justo, etcétera, etcétera. Esas son las críticas que hacen. ¿Y quién las hace? Los grandes científicos sociales, los que buscan explicar qué sucede con la humanidad y al mismo tiempo cómo es que se puede tener una mejor relación entre la sociedad misma. Aquí van a ver ustedes, van a encontrarse entonces que otra de las preguntas que se hacen en este cuestionario es ¿dónde surge la revolución industrial? En Inglaterra. Inglaterra es el país donde se desarrolla ese proceso de la revolución industrial. Este impacto que se había dado con la ilustración, ahora dice vamos a llevarlo al plano ya de lo experimental y lo experiencial y lo material que hay que conocer
cómo se va a dar ese llamado progreso. Ya ganaron la revolución el tercer ya el pueblo o el pueblo llamado tercer estado. Aquí abajo dice desaparece la burguesía perdón, la aristocracia o el rey y ya se acaban esos privilegios de esos de arriba. Pero aquí también se le puede cuestionar este video. Ellos dicen, ¿se acaban estos privilegios? Claro que no. El que sube a ser privilegiado y que ya no es el rey, ahora es el llamado burgués, porque él es el que tiene el capital, el que tiene los materiales, la industria, para hacer que los trabajadores, el pueblo llano, los demás, se vendan su fuerza de trabajo porque no les queda otra cosa, no tienen dinero, recursos. ¿Qué es lo que buscan? Dinero ellos, ¿no? El campesino, el obrero, incluso los ilustrados es lo que buscan al mismo tiempo también, tener recursos para comer. Pasa el mundo, empieza a trasladarse de la producción manual, que sería artesanal o la agricultura, primordialmente, a una de producción industrial. Por eso encontramos, y van a ver ustedes, cuando se empieza a explicar aquí la gran desigualdad que encontramos, que es que la gente empieza a irse del campo a las grandes ciudades. Ponemos un ejemplo, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, son las que empiezan a tener las mejores condiciones en cuestión de trabajo, de encontrar oportunidades laborales y que provoca que la gente empiece a trasladarse a las ciudades. Y eso al mismo tiempo va a provocar insalubridad, condiciones de desigualdad. Entonces la revolución científica va a traer dos aspectos, o la revolución industrial. En primer lugar, y esa es pregunta que se les hace ahorita, la urbanización. El efecto de la revolución científica o industrial centrada en las fábricas o en la industria provoca la urbanización en primer lugar. Y en estas grandes urbes surgen problemas de tipo sociales, tales como la prostitución, el vagabundeo, porque no todo el mundo puede acceder al trabajo. Es tanta la población que se empieza a venir a las ciudades o a la zona urbana que no hay manera de que se contrate a todos. Y además también encontramos problemas de vivienda y desempleo. Eso también es importante que se den cuenta de esto. Al mismo tiempo se habla de las tres grandes sociedades o clases sociales que se están generando con el capitalismo como tal, que sería la clase alta, la clase media y la clase baja. La media y la baja es la que se dedica primordialmente al trabajo. La baja y media se dedica a vender su fuerza de trabajo. Un servidor, yo vendo mi fuerza de trabajo mental. Un obrero va a hacer su fuerza de trabajo física. Un arquitecto va a ser física y mental, porque también sus ideas vienen sobre esto. Eso es lo que se empieza a generar el capitalismo como tal, las llamadas clases sociales que se empiezan a fundamentar, a consolidar con el paso del tiempo. Y bueno, encontramos también otra de las condiciones, aparte de que se dan esa acumulación social y esa gran división de las clases sociales, también hallamos un fenómeno importante: la tecnología empieza a tener grandes avances, porque hay necesidad de obtener mayores recursos, hay que generar producto más rápido. Por eso en una de las partes habla, bueno, hubo desarrollo médico con las vacunas, el nivel de vida pasa de 35 a 50, hoy en día el nivel de vida ya es de 75 a 80 años por todos los avances médicos y de salud en general, pero al mismo tiempo también se genera la producción en serie. ¿Qué es esto? Ya se pasa de un sistema artesanal, por ejemplo, los libros, artesanalmente, en la antigüedad
ya se sacaban la copia con la imprenta, pero a la hora de pegarlos o hacer libros, se tenían que coser. Entonces se hacía de manera manual. Incluso el trabajo de la imprenta era manual. Era una sola tableta donde se ponían las letras, lo que se quería decir, y se sacaban unas 50 o 100 hojas, lo que quisieras de sacar de libros. Y había que modificar todo eso otra vez para la siguiente hoja. Parecía una labor larga y todo, pero para la época era un gran avance científico. Para hoy en día, pues ya hablamos de unas imprentas muy modificadas, una gran industria, donde ya se saca todo el material, incluso se pega solo en la fábrica y eso, etcétera, y a que se dedican 2, 3 o un poco más de hombres nada más a retomar, a agarrar los libros, a empaquetarlos y llevarlos o distribuirlos. Eso pasa entonces en todo proceso como histórico. Y cuando se da esa consolidación del capitalismo, también se dan cuenta los grandes pensadores de la época que se tiene que explicar estos fenómenos para que lo entienda el ser humano y tome, como dirá Karl Marx, conciencia de dónde se encuentra. Nosotros hoy somos conscientes de que no somos clase alta o muy privilegiada, que tiene esos grandes recursos, a diferencia de lo que ocurre en otras condiciones o otros países desarrollados. Es más, gracias a las ciencias sociales, México sabe que no es un productor industrial. Nosotros no producimos ferrocarriles, barcos. Nosotros no generamos fábricas o industria en general. No realizamos grandes bienes industriales. ¿Qué es esto? El metro se hace, se construye, se inventa, se desarrolla como tal en Francia y de ahí se exporta porque es un país industrial. Ocurre lo mismo también con otros grandes inventos como la televisión, el refrigerador, etcétera. Nosotros somos país ensamblador. Aquí vienen todas las piezas y se abre la fábrica y le dan un carácter de fábrica que en realidad es un ensamble. Y aquí lo que viene el obrero mexicano a entrar a esas fábricas o esos lugares es a que se empiece a dar las piezas se empiecen a juntar. Y si hay gente que sabe que los pega y que el sistema de industrial es tomar una pieza, incluirla con otra, pegarla, ensamblarla, etcétera. Nosotros nos dedicamos a tomar las piezas y a juntarlas y hacer el aparato, pero no se inventó aquí en México. Ocurre con casi todo como una computadora. Se inventa en otro país, se desarrolla y aquí lo que se viene era simplemente a juntar esas piezas, ensamblarlas y venderlas. No sé si sepan ustedes, pero el pantalón, ese es o la industria mercantil o de ropa, aquí sí se desarrolla. Nada más que se manda toda esa ropa a Estados Unidos, es donde se inventó por ejemplo, el pantalón de mezclilla y se pone la marca y se vuelve a regresar al país a venderse. Vean ustedes, estamos en un nivel de desigualdad. ¿Quién lo explica? Las ciencias sociales. Buscan explicarnos por qué suceden las cosas así. ¿Alguna duda o comentario sobre esto? Porque también es importante que nos planteemos cuestiones, digamos, actuales, ¿no? Muy importantes para esta época. No ninguna, muy bien. Estaba viendo algunos que se les corta, dice, el audio. Ah, no, alguna nada más, ¿verdad? Muy bien.
Voy a quitar esta imagen porque quiero presentarles esta imagen y a ver cuál es su consideración. Muy bien, Mireia, gracias. Miren, aquí simplemente estamos hablando en este título que nos dice el periódico La Jornada, ¿no? Tiene un tercio de la riqueza nacional, 1% de millonarios. Si dividimos nuestra riqueza de México en tres, una parte de esas tres grandes bloques o partes de la riqueza nacional le pertenece a ese grupo de millonarios. Eso es una gran desigualdad de un país como el nuestro. Y eso no es producto de 2, 3 años, eso ya viene desde el siglo XIX, cuando se empezó a generar esa gran desigualdad en México y que no se ha palido, no se ha buscado terminar con ese problema. La crisis generó recorte en los que acumulaban fortuna de más de $1.000.000. ¿Qué quiere decir esto también? Que la crisis de la pandemia vino todavía a generar esa gran desigualdad en el mundo. Esto es una de las grandes consecuencias que provocó y que provocó desde el pasado y que hoy en día se vienen todavía a exponenciar más con estos momentos que estamos viviendo, como la crisis de este 2019, 2021 y también crisis anteriores. México no ha dejado de tener crisis, sobre todo económica, a partir de 1975 y son productos de un sistema económico tan corrupto y tan malo que, que había necesidad de cambiar esas estructuras. Y no solamente estamos hablando de México, a nivel mundial ya se había llegado demasiado lejos. Por eso hoy en día también a todo el mundo hace una crítica al llamado neoliberalismo, pero también en Estados Unidos, en Europa, en Asia, se empieza a replantear ese capitalismo y decir que no está rindiendo los frutos que se requieren. Esto es consecuencia de... Bien, les voy a pasar entonces aquí la liguita para que vean ustedes la evaluación de hoy. Va a ser de manera clásica y son las mismas preguntas que vienen para ustedes en el cuestionario de esta semana. Aquí se las pongo en el chat. Listos. Muy bien, ya van entrando. Faltan algunos compañeros, pero ya estamos. Listos para arrancar. Pescada. Bien, y enseguida vamos a empezar. Ya están la mayoría, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y somos 16. Faltarían 2 compañeros, no tengan miedo. Ya está todo. Son las 5, les va a servir de ensayo para su cuestionario de la semana.
¿Listos, listos? Ah, ya. ¿Ya está? Vamos a iniciar entonces. Voy a poner la pantalla de este quiz. Bien, y iniciamos. Eso va muy bien, está muy bien. Bueno, la gran mayoría. Muy bien, casi 70% de precisión. Bien, y listos. Vamos a darle finalizar para ver cómo quedaron. Entonces, primer lugar, Blanca, muy bien. Segundo, Liz. Tercero, Ibarra, quiero decirlo, ¿verdad? Bien, vamos a ver, vamos a hacer una revisión sobre las preguntas. Entonces, decíamos, en las grandes urbes surgieron numerosos problemas de tipo sociales, tales como la prostitución, vagabundeo en gran escala, además de problemas de vivienda y desempleo. Esa fue una de las preguntas. ¿Fue el efecto de la revolución científica o industrial, recuérdense de eso, centrada en el sistema fabril o quiere decir fábricas o industrias, la urbanización? Porque la industrialización es parte de esto, no es producto de, es el origen, ¿no? Muy bien. Un movimiento intelectual que influyó en la Revolución Francesa y en Europa, la Ilustración. La cuna de la Revolución Industrial, Inglaterra. ¿Y quién va a definir el capitalismo? Pues el único personaje, ¿no?, que hablamos en este momento fue de Karl Marx. Posteriormente ya veremos lo que dicen los demás autores. Él decía entonces un régimen social que requería la separación entre el producto directo de los medios de producción. Y el producto directo, pues, que es el artículo en general, el que se obtiene de ahí.
Sobre eso, bueno, también quisiera comentarles ya de manera muy general para cerrar esto, si no tienen dudas o comentarios, porque quiero también aprovechar para presentarles un poquito sobre el tema de desigualdad muy afín a lo que ocurre en el país, en México. Y les decía el día de ayer a sus compañeros también que no se me fueran a ofender, porque yo sé que ustedes nunca han dicho una maldición, una grosería, pero aquí se van a oír algunas. No se sientan ofendidos por esas explicaciones, pero creo que lo da muy bien lo que es el tema de la desigualdad y puede servir a lo mejor como idea para sus trabajos que están desarrollando algunos. ¿Alguna duda, comentario sobre esto o del trabajo? Cualquier cosa, ¿eh? Aquí les pongo lo que va a ser el tema de desigualdad. Luego con el comercial. Bien, se los voy a presentar. Voy a quitar el sonido, nomás va a ser un pedazo de este capítulo 3 de desigualdad y ya lo conversamos así de manera muy sucinta o general respecto a esto. Uno, dos, tres. ¡Ah, qué! ¡Ah, huevo! Caíste en mi propiedad. Págame mi dinero. Págame. Dame chance de llegar a la meta y luego te pago. No. Eso hubieras pensado antes de ser pobre. Y además, caer en mi propiedad. Así que págame. Además, ¿cómo le hiciste para comprar en Nueva York 4 casas y un pinche hotel si ni siquiera caben las fichas? Porque la clave está en las matemáticas, papá. Mira, te voy a enseñar. Compras 4 casas, rentas 3 y el hotel se paga solito. Y además, la clave del éxito es sumar la chinga más el talento. Ay, no mames, Pancho, ¿de dónde sacaste eso? De la mentalidad de tiburón y además vienen las instrucciones. A ver, ¿quieren hacer este juego realista? Órale, va. Ya, de veras. Va. Mira, bien fácil. Estefanía, eres blanca, eres gringa y vas a estudiar en Berkeley. Aquí tienes $1 millón. Tú, Pancho, eres pobre, eres prieto, vives en la sierra, no tienes agua, no tienes luz, no tienes teléfono y además tus papás deben un chingo de dinero al banco. ¿Cómo se supone que voy a jugar con $3? No Pues puedo. ahí está, la suma de talento y de la chinga, cabrón. No, esto es muy, muy injusto. Ve cuánto dinero tiene ella, cuánto dinero tengo yo. Esta cancha está muy dispareja. Pues sí, pero la vida es como una lotería. O sea, te va bien o te va mal, dependiendo de dónde nazcas. Y esto, amigos, es el pedo de la desigualdad. ¿Qué es la desigualdad? La desigualdad es uno de esos temas que podría parecer muy fácil de entender, pero que mientras más te comprometes a entenderlo, más complicado se vuelve. Pero para eso están estos videos, para que no tengas que echarte unos 20 artículos académicos tú solito. Nosotros ya lo hicimos por ti. En fin, cuando hablamos de desigualdad es obvio que estamos hablando de una situación en la cual 2 o más elementos son distintos entre sí. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de desigualdad económica? La definición más formal que encontramos nos dice que la desigualdad económica puede entenderse como aquella con efecto u origen económico y que es tanto resultado como producto del proceso económico. ¿Y el agua moja? Pues para sorpresa de absolutamente nadie, los economistas están muy divididos con respecto a cómo debe definirse y más aún, cómo debe medirse la desigualdad. Porque si estamos hablando de desigualdad, la pregunta más lógica es, ¿desigualdad respecto a qué? ¿Riqueza? ¿Ingresos? ¿Bienestar? ¿Oportunidades? ¿Recursos? Pues como siempre, depende a quién le preguntes.
A lo largo de la historia ha existido un gran debate sobre cuál debería de ser la moneda de cambio de la igualdad. Y aunque no existe un consenso como tal, una de las propuestas más populares y en la que nos centramos en este video es la igualdad de condiciones y oportunidades. De acuerdo con el Banco Mundial, la igualdad de oportunidades se entiende en una idea de que el resultado de la vida de una persona debe basarse principalmente en sus esfuerzos y talentos, no en su trasfondo socioeconómico, y que las circunstancias predeterminadas como el género, la raza, el lugar de nacimiento, no deberían determinar si las personas tienen éxito económico, social o político o no. Lo importante de esta definición es el hecho de que el lugar en donde naces determina el acceso a servicios públicos o privados, tu capital económico, social y cultural, y sobre todo la forma en que las instituciones te van a tratar. Dos personas pueden vivir en un mismo país, pero si una es indígena es muy probable que sea discriminada por las instituciones de salud, de justicia, entre otras. Por cierto, de este tema hablamos en el capítulo de racismo, donde vimos cómo el color de piel influye en el nivel de riqueza y oportunidades. En este país existe una relación entre el color de piel y el bienestar. Relación que puede verse en tres aspectos importantes. Entre más clara la piel, mayor es el nivel de escolaridad. Entre más blanca es la piel, mayor es el nivel de ingreso. Por favor, suscríbete y dale like para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, ya definimos lo que es la desigualdad. Lo siguiente es preguntarnos, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide la desigualdad? Existen tres formas principales de medir la desigualdad: ingreso, consumo y riqueza. Normalmente, cuando la gente habla de desigualdad, se refiere a la desigualdad en ingreso promedio de las personas. Es decir, cuánto dinero ganan y si algunos ganan más y otros menos. De ahí que esta sea la base más usada para medir la desigualdad. Es aquí donde entra el coeficiente de Gini. Te prometo que no se va a poner de hueva. El coeficiente de Gini es una medida que nos dice qué tan desigual es un país con respecto a la cantidad de dinero de una población. Este va de 0 a 1, en donde 0 es una sociedad perfectamente equitativa, mientras que el 1 es una completamente desigual. De acuerdo con datos del Banco Mundial de 2018, así es como se ve el mundo. Estados Unidos tiene 0.41, México 0.45, Brasil 0.53, mientras que los países nórdicos, Noruega, Suecia y Finlandia, tienen 0.27, 0.30 y 0.27 cada uno. Y si se están preguntando ¿qué tanto es tantito? Arriba de 0.40 ya es un montón. Pero ¿cómo ha evolucionado la desigualdad en los últimos años? ¿Estamos mejor o peor que antes? De acuerdo con las Naciones Y entonces aquí quisiera nada más redondear esto. Ya después ustedes tienen tiempo de verlo, sería muy bueno que le echaran un ojo a este video en completo. ¿Qué es entonces? Nuestro índice de desigualdad es muy alto, bastante alto. Latinoamérica, México, hasta Argentina y Latinoamérica. Y vean ustedes ya las regiones que son, hablamos de grandes desigualdades, incluso superiores a ciertas zonas de África. No se tiene todo el dato, como les comentaba con anterioridad, pero esto quiere decir que nosotros la desigualdad se ha profundizado mucho más, o se ha extendido mucho más en la región latinoamericana que en países asiáticos o obviamente en Europa, porque es muy diferente la Europa occidental a la del este, pero hallamos zonas de desigualdad bastante amplias. Y en México la desigualdad es producto también de las condiciones que no tenemos todos para acceder. Y tiene que ver como condicionante, como lo plantean ahí también, en dónde naces. Ahora sí, que son también un factor que va a incidir. Pero esto no quiere decir tampoco al mismo tiempo que se desaliente uno. Simplemente para obtener esa escala social también, o subir ese piso social, también es necesario recibir de vez en cuando un apoyo. Ese es ideal para nosotros. Un apoyo no solamente de las organizaciones
sin fines de lucro, que siempre dicen te vamos a becar por esto, etcétera. También el Estado, como tal, el gobierno, está obligado a darnos un apoyo directo, y que afortunadamente eso también es otra gran falacia. Pensar y lo sacan en la televisión, eso es lo malo de medios como Televisa o lo he escuchado en Multimedia. Los ninis van a ir a cobrar ya su dinero. Claro que no son ninis, pues la gente que está cobrando es porque tiene oportunidad, aparte de que el Estado le está proveyendo, de que está estudiando y le está dando ese recurso para sus estudios. Eso no es considerar un nini. Un nini es el que no estudia ni trabaja. Esa es una gran falacia, no es falacia, es una mentira, distorsión, infomedia. Igual ocurre con lo que están ahorita proveyéndonos. Eso tiene que ver con los recursos que el Estado se ve obligado a dar, y sobre todo en países como el nuestro. Lamentablemente no todo el continente, o no toda la región de Latinoamérica aplica estas medidas, pero ustedes verán del lado izquierdo del mapa, en Latinoamérica, enfrente exactamente de Brasil, encontramos a Chile, que está afuera, casi a niveles como Canadá, o como, que bueno, que no se tienen tantos datos en partes de las regiones de Europa. ¿Por qué? Porque Chile ya implementó desde hace años un apoyo directo del gobierno, y que también se da en partes de Argentina o en Estados Unidos. Eso de que para qué darle dinero a la gente que se ponga a trabajar, no es tan sencillo mencionarlo así. Hay gente que aunque trabaje el doble, triple, ya lo verán ustedes en el video si tienen oportunidad, nunca llega a tener estándares de económicos que le den más o menos una solvencia. ¿Por qué? Por sus carencias educativas, por sus carencias socioeconómicas en donde se encuentra, etcétera, etcétera. Hasta aquí dudas, comentarios, muchachos. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bien, Blanca. ¿Sobre la investigación o algo más? No hay dudas. Recuerden también, les voy a mandar una liguita donde encuentren el programa de APA. Es importante que sus presentaciones me digan de dónde obtuvieron esa información, porque todos partimos de ciertas ayuda referencial o de cierta bibliografía para obtener la información. Con el hecho de mencionarme una es suficiente. No hay necesidad, si usas más es bueno. Pero les menciono esto como les mencionaba a algunos de sus compañeros, porque en ocasiones o de aquí en adelante les van a estar pidiendo trabajos y siempre es muy favorable, es muy bien visto, y aparte te da solidez en tu trabajo referenciar. Manejar un libro, una página de internet en donde obtuviste la información que estás presentando. Bien, si no tienen dudas, comentarios, les agradezco mucho. Voy a quitar ya aquí la grabación y ya si van a tener alguna duda,